Buenos días. Me toca ahora presentar a dos personas que nos van a enriquecer con su reflexión. Yanina Tuñón, socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora responsable de los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia en el programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y del proyecto FONCIT 2195. Investigadora y docente de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad de 3 de Febrero. Autora de diversas publicaciones científicas en el campo del desarrollo humano y social de la infancia. Sergio De Piero, politólogo de la UBA, magíster en Ciencia Política y Sociología por Flaxo y doctorando de la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesor titular regular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la UBA. Integra como investigador el área Estado y Políticas Públicas de Flaxo, Argentina. Los recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a escuchar a nuestros conferencistas y después va a haber un espacio para hacerles preguntas. Bueno, vamos a presentar hoy algunos resultados de un estudio que se llama Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, que es una línea de investigación dentro de un programa que es el programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Es un programa que existe desde el año 2004, que realiza una encuesta todos los años en el cuarto trimestre de cada año y que en este caso particular busca monitorear cuál es el grado de cumplimiento de los derechos de los niños en la Argentina desde una perspectiva muy integral, porque trabajamos con distintas dimensiones del desarrollo humano y social de la infancia. En principio, podemos partir de una definición que tiene que ver con una definición que propone UNICEF y que plantea justamente esta mirada integral de la perspectiva del desarrollo humano de la infancia, en tanto considera tanto recursos materiales que son importantes para el sostenimiento de la vida, pero también otro tipo de recursos que son tanto o más importantes, como tiene que ver con la alimentación más emocional, porque no espiritual, que permiten el desarrollo pleno de un niño en las diferentes etapas de este ciclo vital, ¿no? En los primeros años de vida, en lo que nosotros llamamos los niños escolares y los adolescentes. Para ello consideramos esta perspectiva, pero también nos parecía importante poder establecer un umbral. Y ese umbral hemos decidido que fuese el umbral de los derechos. ¿Cuáles son los derechos que hoy están vigentes en la Argentina? Y de alguna manera ese marco regulatorio que es muy amplio, de hecho tenemos un marco regulatorio, yo no veo lo que estamos pasando, me parece que me voy a parar. El marco regulatorio, que es la siguiente, que nosotros consideramos, es un marco regulatorio muy amplio, es la que sigue, que considera, por supuesto, la Convención de los Derechos de los Niños, pero también consideran otros marcos regulatorios que se han ido desarrollando en las últimas 2 décadas en la Argentina y de modo bastante particular en la última década. De hecho, también se ha creado toda una institucionalidad, como es el Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, como también el derecho a una asignación universal por hijo,
que es un programa de transferencia de ingresos que se ha desarrollado en toda América Latina en diferentes formas, pero que en la Argentina adquiere la particularidad de ser un sistema que se incorpora al sistema de seguridad social del resto de las infancias, incluidas en términos de los empleos formales y plenos de sus padres. Cuando ingresamos a las dimensiones de derechos que les decía en un sentido bastante amplio, pasamos a la siguiente. Podemos comenzar por quizás los indicadores más tradicionales para poder analizar las condiciones de vida, la calidad de vida de los hogares y de las personas. Quizás lo menos usual es poder visualizar estos indicadores en la perspectiva de la infancia. Sabemos que la mayoría de los niños se concentran en los hogares más pobres de la Argentina y de alguna manera estos indicadores lo muestran. Veo que no lo muestran muy bien porque se han superpuesto todas las palabras, todas las letras. Bueno, primero tenemos lo que llamamos necesidades básicas insatisfechas, que es un indicador de pobreza directo, que tiene que ver con hogares en los cuales los niños tienen condiciones de saneamiento bastante deficitarias o viven en condiciones de hacinamiento o tienen un padre o un jefe de hogar o una jefa de hogar con estudios primarios incompletos. Es un indicador de pobreza más estructural. Y lo que vemos allí es que prácticamente un cuarto de la infancia argentina se encuentra en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Y que la evolución en los primeros 4 años del Bicentenario viene siendo una evolución positiva. Ahora, cuando observamos otros indicadores más tradicionales y muy discutidos en la Argentina actual, como es la pobreza por ingresos y la indigencia, allí vemos cómo estos indicadores de pobreza indirecta a nivel de la infancia tienen una prevalencia muy alta. Y también son mucho más fluctuantes, mucho más sensibles a las decisiones o vaivenes que se van produciendo en la economía argentina a nivel macro. Allí observamos que en el 4º año del periodo del Bicentenario tenemos casi a 4 de cada 10 niños en hogares con pobreza económica. La situación de la indigencia nos lleva a poder estimar que alrededor de 1 de cada 10 niños está en condiciones de indigencia económica y cuando evaluamos esta misma situación, pero a través de otro indicador más directo, como es el cuarto, que es inseguridad alimentaria. Este es un indicador de tipo perceptual, en el cual los hogares reconocen distintas experiencias de no acceso a los alimentos. Aquí les estamos presentando la situación más extrema, que es la situación que afecta a los niños. Las preguntas que considera este índice tienen que ver con cuando los hogares reconocen que la experiencia del hambre se ha vivenciado a nivel de la infancia. Lo llamamos extremo porque en todos los estudios cualitativos que se han hecho en América Latina para poder construir este índice, se ha podido comprender que los procesos de restricciones alimentarias en general en los hogares comienzan por las mujeres, siguen por los hombres para finalmente restringir los alimentos en los niños. Cuando vemos la inseguridad alimentaria a nivel de la infancia, vemos que esta guarda bastante correlación con la situación de la indigencia en términos de ingresos. Lo cierto es que casi 1 de cada 10 niños urbanos en la Argentina, entre 0 y 17 años, vive en condiciones de pobreza extrema. Pasamos a la siguiente. Bueno, allí podemos ver la prevalencia en cantidad de millones de niños, de miles de niños. Bueno, cuando entramos a una dimensión importante en términos de, bueno, cuáles son los sistemas de protección social que están hoy vigentes en la Argentina y cómo esos sistemas de protección social llegan a estas infancias, vemos cómo una parte importante de la infancia argentina está cubierta por lo que conocemos como salario familiar, producto de que son niños en hogares donde alguno de los adultos del hogar tiene un empleo formal. Vemos como hay una parte de los niños que pertenecen a lo que hoy conocemos como crédito fiscal, aquellos hogares en donde tienen ingresos elevados.
Y vemos cuál ha sido la cobertura que ha alcanzado la asignación universal por hijo, que hoy es el sistema de protección que alcanza a prácticamente el 30% de la infancia argentina. Pero también podemos ver que todavía hay una parte de la población infantil que no está cubierta por ninguno de estos sistemas de seguridad social, algunos minoritarios, y vemos que viene decreciendo, todavía se encuentran cubiertos por otros planes sociales que no son compatibles con la asignación universal por hijo, como por ejemplo algunos planes sociales de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente Ciudadanía Porteña. Y en el caso de los que no tienen ningún tipo de protección, que son alrededor del 20% de la infancia. Por supuesto que este 20% de la infancia es un grupo muy heterogéneo. Hay distintos tipos de situaciones. Si hacemos un clic, podemos ver que este 20%, el 46% son pobres en términos de ingresos, que un 20% tienen necesidades básicas insatisfechas, y que prácticamente 1 de cada 10 está en situación de indigencia. De manera que dentro de este 20% hay una población que todavía tiene el Estado el desafío de poder incluirla e integrarla en algún sistema de seguridad social de manera urgente. Sí, continuamos. Cuando vamos a la dimensión del hábitat de vida, aquí encontramos un conjunto de características que a nivel de la infancia adquieren particularidades que es interesante visualizar. El espacio de vida de un niño es un espacio en donde no solamente tendremos que garantizar condiciones de saneamiento adecuadas, por lo que esto implica en términos de la salud de los niños, sobre todo en los primeros años de vida, sino que también en las etapas posteriores, la casa y el espacio del entorno socio-residencial adquiere muchísima importancia en términos de su potencial para poder socializarse con otros y también para poder desarrollar los procesos de formación más vinculados a la educación. Lo cierto es que tenemos un 17% de niños en viviendas precarias en términos de su construcción, tenemos alrededor de un 20% en condiciones de hacinamiento. El hacinamiento en la infancia y en la adolescencia tiene secuelas muy particulares en términos, no solamente en términos de lo que puede implicar para un niño tener que compartir cama o colchón o tener que dormir con más de 3 personas en un mismo cuarto, sino también en términos de poder socializarse con otros, invitar amigos, ser invitado, poder desarrollar sus tareas escolares en algún espacio de esa vivienda. Es bastante más amplia la idea de hacinamiento, que muchas veces es un indicador que nos resulta extraño, quizás lejano y muy próximo a las estadísticas nacionales. Sin embargo, tiene implicancias bien reales en la cotidianidad de un niño. El acceso al agua corriente, como les decía, todavía es un problema para el 16% de la infancia. Probablemente es un problema que está muy concentrado territorialmente, es un problema básicamente del conurbano bonaerense, pero todos sabemos las implicancias que esto tiene en términos de la salud de los niños y sobre todo de la salud de los niños entre 0 y 4 años. El no acceso a la red de gas. Bueno, esto es fundamental en términos no solamente de cómo podemos coccionar los alimentos, sino también cómo podemos climatizar adecuadamente un hogar en el invierno. Y el déficit acá es muy alto y también es muy heterogéneo. Evidentemente, este 38% de la infancia que no tiene acceso a la red de gas no son solamente niños en condiciones de pobreza. Son niños en otras condiciones también. Sin embargo, afecta de manera particular a quienes no tienen ingresos para acceder de otras formas. Todos estos porcentajes que estamos viendo acá son los promedios a nivel de la infancia urbana. Evidentemente hay poblaciones que están mucho más afectadas que otras. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el hacinamiento trepa significativamente entre los sectores más pobres en términos de ingresos o en los sectores sociales que viven en asentamientos urbanos.
de alguna manera los porcentajes generales diluyen lo que llamamos las desigualdades sociales, las inequidades. Pasamos al siguiente cuadro y ingresamos a una dimensión que es la dimensión del derecho a la salud. Ustedes saben que en la Argentina tenemos un sistema de salud público por el cual todos los ciudadanos tenemos de alguna forma garantizado el acceso a la atención de la salud. En ese sentido, es bastante complejo para los investigadores poder establecer cuáles son los umbrales del déficit, ¿no? Que consideramos que es un niño que tiene vulnerado su salud en términos de acceso al sistema y de atención de la misma. Por eso, estos 3 indicadores son 3 aproximaciones a ese estado de vulnerabilidad. Uno que está muy vinculado, el primero de ellos, está vinculado a la seguridad social. Si bien este 47% de niños que no tienen obra social mutual o prepaga pueden acceder al sistema público de salud, también tenemos que reconocer que ese sistema público de salud al que hoy pueden acceder es un sistema público que tiene muchas falencias, que está profundamente deteriorado y al cual acceden de forma mayoritaria aquellas poblaciones que también presentan mayores riesgos. Con lo cual, este 47% efectivamente presenta un estado de vulnerabilidad y está inserto en hogares donde la informalidad laboral es lo que prevalece. Sin embargo, tenemos otros 2 indicadores mucho más directos. Este 24% que, por ejemplo, durante el último año no asistió a un servicio de salud por ningún motivo. Y esto trepa al 40 y pico %, o sea, se duplica cuando se trata de la salud odontológica. Esto, por supuesto, no se presenta en todas las infancias de las mismas maneras, ¿no? La vulnerabilidad a no atender la salud de manera frecuente o periódica es mucho mayor en los sectores más pobres de la sociedad y en aquellos que están más segregados en términos del espacio socio-residencial. Y creo que también es interesante evaluar que estos 2 indicadores encuentran una prevalencia muchísimo más elevada a medida que crece la edad de los niños. En los adolescentes es muy poco frecuente la atención de su salud y también la atención de su salud odontológica. Cuando vamos a una dimensión siguiente, bueno, allí podemos ver cuántos niños son afectados en las burbujas que ustedes ven ahí. Sí, pasamos. Ingresamos a una dimensión que, bueno, es muy poco habitual que la podamos ver en cifras y es, creo que, una de las particularidades de nuestro estudio, que es aproximarnos a algunas dimensiones que son como muy específicas de la infancia, como son los procesos de crianza y socialización. Aquí estamos trabajando con niños entre 0 y 12 años y les presentamos 4 indicadores. En nuestras publicaciones hay muchos más que pueden ustedes consultar, pero en este caso, por ejemplo, tenemos el no acceso a libros infantiles, o sea, no tener libros infantiles en su hogar, no compartir cuentos y relatos en familia, o sea, niños a los que no se les suele contar cuentos ni relatar historias orales, niños a los que no se les festejó su cumpleaños el último año y niños que son vulnerables al maltrato físico. Esto quiere decir que viven en hogares donde sus padres reconocen que utilizan el maltrato físico como forma de enseñar lo que está bien y lo que está mal. En este caso, lo que podemos observar, más allá de las incidencias, que ustedes los pueden ver, es la estabilidad de estos indicadores. Nosotros venimos evaluando estos indicadores desde el año 2006 y lo que se observa es que cambian muy poco o nada, lo cual nos habla de que las estrategias de los hogares en términos de cómo cuidan, crían y socializan a sus hijos son mucho menos permeables a los cambios que se pueden producir a nivel del empleo, a nivel de los ingresos de los hogares.
No sabemos qué tanto pueden cambiar en términos de cambios mucho más estructurales en las vidas de las familias, ¿no? Probablemente si tuviésemos cambios sustantivos en el hacinamiento o si tuviésemos mejoras sustantivas en términos del espacio socio-residencial, en términos de espacios para la socialización de los niños en el espacio público, quizás algunos de estos indicadores podrían modificarse. Pero lo interesante de poder observarlos y observarlos a lo largo del tiempo es no solamente su prevalencia, sino su incapacidad de poder modificarse simplemente a partir, por ejemplo, de políticas como pueden ser las transferencias de ingresos. Aquí se visualiza cómo se requiere para modificar ciertos aspectos de la vida de la infancia estrategias mucho más integrales. Bueno, cuando pasamos a la formación en el campo de la educación, seguimos con la socialización, pero ahora en los adolescentes. Acá tenemos 4 indicadores de socialización en la adolescencia. El primero tiene que ver con los chicos que no hacen actividades deportivas ni actividades físicas extraescolares. El segundo son aquellos chicos que no realizan actividades artísticas o culturales, muchos, casi todos, y aquellos que se exponen a múltiples pantallas por un tiempo mayor a 2 horas diarias en promedio, y los adolescentes que no suelen leer textos impresos. Bueno, aquí vemos que los déficits son realmente muy elevados. Algunos, como por ejemplo el déficit en actividades culturales o artísticas, vemos que supera el 80% de los adolescentes, lo cual nos está hablando de que ya aquí, en estos indicadores, las desigualdades sociales ya no son tan relevantes como los indicadores que vimos antes. Hay problemáticas de déficit en los procesos de socialización extraescolares que de alguna manera atraviesan a todos los adolescentes. Sí, ahora cuando vamos a educación, aquí podemos observar algunos indicadores que están más vinculados a recursos educativos que están presentes en la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional promueve la escolarización en jornadas completas o extendidas y en particular promueve que la jornada escolar extendida se focalice en una primera etapa en los sectores sociales más vulnerables, en las infancias más vulnerables. Sin embargo, lo que observamos es que la gran mayoría de los niños argentinos en edad entre 5 y 12 años asiste a escuelas de simple jornada. Y la mayor parte de ellos, el 75%, a escuelas de gestión pública. Con lo cual, allí tenemos una meta que está absolutamente pendiente, en la que no hemos avanzado nada. Básicamente teníamos que llegar al año 2010 con un 30% de los niños en edad escolar en la escuela primaria en escuelas de jornada completa. Muy lejos de haber cumplido con esa meta. Esta meta es particularmente importante, sobre todo si pensamos en los procesos de socialización que vimos antes, porque justamente esta jornada completa podría garantizar que los niños se socialicen en el espacio del arte, de la cultura, de las nuevas tecnologías y del campo del deporte o la actividad física. De alguna manera la escuela podría cumplir ese rol a contraturno. Después tenemos otros recursos, algunos más conocidos, como por ejemplo tener clases de educación física, o tener clases de música, o tener clases de plástica. Todos damos por descontado que los chicos en todas las escuelas tienen estos recursos educativos. Sin embargo, todavía hay alrededor de un 20% de los chicos en la escuela primaria que no tienen alguno de estos recursos educativos. Por supuesto que el déficit en estos recursos educativos de larga data se produce mucho más en las escuelas públicas de jornada simple y sobre todo en las escuelas públicas que están ubicados en espacios socio-residenciales de villas o asentamientos urbanos. Cuando vamos a recursos educativos más nuevos,
si se quiere, en la educación argentina, como es el acceso a una segunda lengua o el acceso a la enseñanza de computación. Vemos allí que venimos progresando, venimos teniendo un déficit cada vez menor. Sin embargo, y aun cuando se reconocen esfuerzos muy importantes de las escuelas de gestión pública, donde la merma en el déficit ha sido muy importante en estos años, aún con esos esfuerzos no logramos bajar la brecha de desigualdad social entre las escuelas de gestión pública y las escuelas de gestión privada. Bien, pasamos ahora a trabajo infantil. Bueno, por último les voy a presentar la propensión al trabajo infantil en la Argentina urbana. Aquí consideramos dos tipos de trabajos, lo que llamamos trabajos en actividades domésticas intensivas, que son aquellos niños que están en hogares en los que realizan al menos 5 actividades domésticas intensivas y que sus padres reconocen que son una responsabilidad prioritaria del niño. Aquí podemos observar que el 6% de los chicos entre 5 y 17 años realizan estas actividades. Por supuesto que esto trepa al 20% cuando son adolescentes y es una actividad prioritaria de las adolescentes mujeres. El trabajo económico es el trabajo que se realiza en el mercado. En general es un trabajo que está muy vinculado a las actividades de precarización y de informalidad laboral de sus padres. No tenemos una infancia urbana mayoritaria que trabaje para otro empleador. La mayoría trabaja en estrategias de supervivencia de sus propios hogares y en ese sentido las dificultades de su erradicación, porque no tiene solamente que ver con estrategias de supervivencia, sino también tiene que ver con aspectos que son culturales, que son formativos y que de alguna manera, formativos desde la perspectiva de sus hogares, y que de alguna manera establecen una fuerte tensión con un sistema educativo que hoy es obligatorio para los adolescentes, pero que tampoco hoy se revela como la mejor alternativa o la garantía de inserción en el mundo del trabajo en condiciones plenas e incluso mejores que la de sus padres. Y entonces aquí ya vemos cómo llegamos casi al 15% de la infancia que en condiciones ya sea de empleo doméstico o de empleo económico está de alguna manera vulnerando su derecho a la educación, su derecho a la socialización, al juego y a la formación. Sí, sigamos. Cuando ponemos en juego algunas de todas estas dimensiones, vivienda, saneamiento, alimentación, salud, estimulación en los primeros años de vida, educación, acceso a la información, que son todas las dimensiones que considera nuestro estudio, nosotros hemos visto algunas, y tomamos el desafío de poder combinarlas todas ellas en un índice multidimensional. Hoy están bastante de moda en las ciencias sociales los índices multidimensionales de la pobreza. Nosotros hemos decidido pensar que vamos a trabajar sobre un índice que busque medir el acceso efectivo al ejercicio de derechos. Cuando construimos ese índice, encontramos que alrededor de un 20% de la infancia hoy no puede ejercer derechos que son básicos, situaciones que son extremas en cada una de las dimensiones de derechos. Ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de situaciones extremas. Sin embargo, trepa al 57% de la infancia cuando consideramos otros déficits que quizás no son déficits que impiden el sostenimiento de la vida, ¿no? Como es en el caso del 20% que está en riesgo el poder sostener la vida, pero que sí obstaculizan el desarrollo humano del niño, en términos de aspectos importantes que tienen que ver con su formación y con su socialización. Lo que podemos ver en la evolución en estos primeros años del bicentenario es que se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo. Sí, pasamos a la siguiente y entonces podemos ver qué sucede a nivel de cada uno de los componentes de este índice.
Y entonces podemos ver la incidencia de situaciones extremas en el campo de la vivienda, del saneamiento. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en el caso del saneamiento tenemos un 5% de niños que no tienen acceso al agua corriente o que no tienen acceso a un inodoro con descarga. A eso nos estamos refiriendo con situaciones de extrema vulnerabilidad. O cuando vemos, por ejemplo, en los niños de 0 a 4 años en estimulación, que hay un 4% que vive en condiciones de estimulación muy deficitarias. Estos son niños a los que no se les suele contar cuentos, que viven en un hogar donde el maltrato físico es habitual, donde no van a centros educativos, donde se multiplican las situaciones deficitarias en una etapa que es, como ustedes saben, muy sensible en términos de lo que implican esos primeros años de vida en el potencial de desarrollo del niño en las etapas siguientes. Bueno, así vemos cómo las situaciones de déficit son diferentes, pero también podemos reconocer cómo hay aspectos que son particularmente sensibles en la infancia argentina y que de alguna manera verlos con este nivel de desagregación permite que la construcción de la política pública pueda orientarse en aspectos específicos. Claramente, el espacio de la vivienda, del saneamiento y de la alimentación son hoy deudas sociales que tenemos como la infancia, que son importantes porque no solamente garantizan el sostenimiento de la vida, sino que también posibilitan el ejercicio de otros derechos. Sí, pasemos. Aquí podemos ver, en el caso de la situación más severa, cómo la composición interna de ese 20% que vimos en condiciones más severas. Y aquí se puede ver lo que les decía recién, ¿no? La mayor parte del déficit está en la vivienda, está en la alimentación y está en el saneamiento. Sí. Acá podemos ver la acumulación de déficits, ¿no? Podemos ver cómo los niños acumulan diferentes niveles de déficit en términos de las diferentes dimensiones que fuimos viendo y cómo al menos un 23% tiene la situación de mayor severidad dos derechos severos vulnerados. Sí. Y aquí vemos las desigualdades sociales en esa pobreza más grave o en esas carencias sociales o privaciones sociales más graves. Esas carencias sociales llegan al 40% de la infancia del 25% más pobre, llega al 40% de quienes viven en villas o asentamientos urbanos, o sea, en urbanizaciones informales. Sí. Vemos cómo hay mayor vulnerabilidad en los hogares monoparentales, donde hay menos recursos, en realidad un recurso adulto que puede ocuparse de la crianza, la socialización, la formación y manutención de los niños. Vemos cómo las vulnerabilidades crecen de manera superlativa con la cantidad de niños en los hogares y cómo la problemática es mucho más importante en el conurbano bonaerense que en ciudades del interior del país. Sí. Bueno, claramente tenemos al menos un cuarto de la infancia por distintos indicadores que hemos visto, desde los clásicos de necesidades básicas insatisfechas hasta los multidimensionales en términos de ejercicios de derechos, que están en una situación de lo que podríamos llamar pobreza de tipo estructural, o sea que tienen vulnerado su acceso a derechos básicos para el sostenimiento de su vida. También podemos observar que existen avances importantes en el campo, por ejemplo, de la educación. Hemos visto que se ha avanzado en términos de inclusión. Hoy no presenté indicadores de inclusión educativa en la escuela secundaria, pero se ha avanzado a partir de la condicionalidad de la asignación universal por hijo. Sin embargo, el derecho a la educación también nos plantea el desafío de la calidad y de cómo hacemos una escuela secundaria que efectivamente sirva para que los adolescentes se incluyan en el mundo del trabajo en mejores condiciones que sus padres. Esos procesos de movilidad social a través de la educación hoy en la Argentina han dejado de ser habituales. Estas infancias
que hoy vimos, que quizás no las vimos con precisión en términos de las inequidades sociales, pero casi todos estos indicadores que hemos visto se profundizan mucho en condiciones de segregación socio-residencial, en condiciones de climas educativos muy bajos de los progenitores de los niños o en condiciones de mucha vulnerabilidad socioeconómica. También es cierto que una deuda social que tiene nuestro estudio son las infancias en condiciones de ruralidad. Lo cierto es que en general nuestros estudios trabajan sobre las infancias urbanas. Y en ese sentido hemos comenzado a ver todos estos aspectos, pero desde la perspectiva de los propios niños. Y hoy les vamos a presentar un corto que plantea cuál es la mirada del espacio de vida, de la escuela, del futuro, que tienen niños de una comunidad rural de Salta, en San Antonio de los Cobres, una escuela donde 100 niños viven en un hogar escuela y con ellos hemos coproducido una investigación.